Está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Siempre un placer, Nima. Saludos a ti y a nuestra audiencia desde Tailandia, un país budista. Pepe, déjame empezar por lo que ocurre en Asia Occidental. La guerra entre Irán y los Estados Unidos de algún modo se está intensificando. Si miras las consecuencias de la guerra, si miras los ataques que están ocurriendo ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Qué opinión tienes sobre la situación actual del conflicto? No es un conflicto, Nima, lo siento. Es una guerra sangrienta, muy intensa, horrible en todos los aspectos. Tenemos que usar la terminología correcta en todas partes. Por ejemplo, yo estoy en el sudeste asiático y la guerra está en el sudoeste asiático, o Asia Occidental en general, aunque específicamente el sudoeste asiático, Irán. Bueno, estoy trabajando en esto las 24 horas, los 7 días, por eso cancelé todos mis viajes. Iba a ir a China. Decidí quedarme en Tailandia porque aquí trabajo a tiempo completo hasta las 5 de la madrugada y duermo por la mañana. Y por supuesto, mantengo mis canales con China, con Rusia y también con Irán. Y tras 13 días, podríamos decir que ya llevamos 13 días de guerra, ¿no? Así que llegaremos a las 2 semanas este fin de semana. Eso está garantizado. Y más. Eso también está garantizado. Porque ahora ambas posiciones están, yo diría, grabadas en piedra, de hecho. Y esto no es una hipérbole. Desde el punto de vista del imperio del caos y sus elementos volátiles, y lo escuché primero de los chinos, y es fantástico. El babuino de Mar-a-Lago. Así es como llaman a Trump en Internet en China. Yo incluso lo retocaría. El babuino de guerra al lago. Porque eso es lo que es. Así que para probarlo, por favor, vayan a mi canal de Telegram. Hace unos minutos subí una investigación en 2 partes en Substack de un sitio llamado Democracy Defender. Es extraordinaria porque nombra a personas concretas y detalla cómo cada una de estas figuras mafiosas, todas parte de la administración Trump, se está lucrando a montones con la guerra contra Irán. Por tanto, hay un componente directo, ahora que tenemos nombres, y es muy fácil comprobar lo que han estado haciendo. Todos. El secretario de Energía, Howard Lutnick, sin mencionar a Witkoff y a Kushner, todos ellos. El payaso cristiano sionista fanático que se hace pasar por secretario de las Sierras Perpetuas. Heck dijo, todos, cómo se están beneficiando de ello y cómo esta guerra estaba destinada a ocurrir porque la han planeado desde hace mucho tiempo, el mismo grupo de sospechosos neoconservadores y el lobby sionista en Washington y en el círculo del poder, hasta que encontraron al presidente adecuado para desatarla. Y el presidente es el babuino de guerra al lago. Esto es solo un pequeño detalle del panorama más amplio. El panorama general es que las élites estadounidenses necesitan esta guerra. Y Trump, una vez más, es su mensajero. Por inconsecuente y absurdo que sea, lo último suyo es definir la guerra contra Irán como una excursión. Sus propias palabras. Tuna. The bigger picture is that the American elites need this war. And Trump, once again, is their messenger. As inconsequential and as absurdist as he is, his latest is that he is defining the war on Iran as an excursion. His own words. So, the whole planet cannot take this baboon seriously. The problem is... Así que todo el planeta no puede tomarse en serio a este babuino. El problema es que tiene al planeta entero como rehén con sus cambios de humor volátiles y su psicología de un niño de 4 años, quizá de 2, de hecho. Así que ya están, como sabes, Nima, haciendo bombardeos en alfombra sobre Irán. Y esto va a aumentar.
Y esto fue amenazado una vez más a principios de esta semana por el secretario de las Guerras Perpetuas. Es lo único que les queda. Por supuesto, en los grandes medios de comunicación estadounidenses no hay debate alguno sobre sus pérdidas horrendas, sobre todo en Asia Occidental y en todas sus bases militares, instalaciones, células de la Agencia Central de Inteligencia, ya sean reconocidas o invisibles, hoteles que alojan a personal militar de Estados Unidos, trasladado de las bases bombardeadas, lo que sea. Así que al mismo tiempo, y esto se pone aún más loco, aparece el elemento taco. Trump siempre se acobarda. Muchos de nosotros los estamos contando. Hasta ahora ya identificamos 4 tacos en estos últimos días, por desesperación. Y hoy tuvimos confirmación de que ya hubo al menos 2 tacos que involucran a Oman. Esto significa que la Casa Blanca y sus aduladores, emisarios, pequeños gánsteres, lo que sea, se están moviendo a Turquía, Qatar, Omán, y en el caso de Rusia, fue Trump quien llamó directamente a Putin, no al revés. Así que estos son 4 casos de DACO. Está desesperado por encontrar una salida. Por supuesto, nunca podrá decir eso en público. Lo dice en público de forma críptica. Puedo terminar esta guerra cuando quiera. Estamos ganando. Estamos cansados de ganar. No hay nada más que bombardear. Lo hemos bombardeado todo. Esto, de hecho, es lenguaje en clave para decir, ya está. Puedo declarar la victoria cuando quiera. Y eso es lo que hará eventualmente, no por las pérdidas absolutamente espantosas de Estados Unidos en Asia Occidental, sino porque los mercados lo obligarán. Si no, pasará la historia como el tipo que provocó el colapso total de la economía mundial que ya está en camino. Y el estrecho de Hormuz es una pieza de ese gran panorama. Y se complica cada día más. Solo para empezar, Nima. Y para todos ustedes, nuestra audiencia. Ahora hay 4 niveles de tránsito o no tránsito en el estrecho de Hormuz, que hasta hace pocos días era una vía internacional, el cuello de botella más importante del mundo. Así que ahora hay 4 niveles. Primer nivel, China. Se puede ir y volver en cualquier momento hacia China, desde donde sea, sin problema. O si vuelves de China a repostar en el Golfo Pérsico, no hay problema. Porque existe un acuerdo bilateral Teherán-Pekín que se cerró el jueves pasado. Tehran-Beijing, which was concluded last Thursday. Definitely, first there was an understanding, an oral understanding. Then they struck a real deal. Primero hubo un entendimiento verbal. Luego firmaron un acuerdo real el jueves pasado. El segundo nivel son los países que piden a Irán paso libre. Y luego hay 2 casos en particular, pero la situación entre ambos es totalmente distinta. Uno de ellos es Bangladesh. Bangladesh pidió diplomáticamente a Irán, mira, tenemos un enorme problema energético. Los iraníes respondieron, no hay problema. Siempre que se identifiquen como provenientes o con destino a Bangladesh, no hay problema. Y la India es extremadamente complicada. Hace unos días hubo una llamada telefónica, y lo incluí en una de mis columnas esta semana, entre Jaishankar, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, y Arakso, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Básicamente, Jaishankar estaba pidiendo paso libre en el estrecho de Hormuz. Esa fue la clave de la conversación. Al parecer, Arakso dijo que sí y se comportó como el caballero que es, un verdadero diplomático con mucha experiencia. Dijo algo así como, mira, teniendo en cuenta cómo nos trataron estas últimas semanas, tendremos que hablar de eso más adelante. Pero está bien, mantengamos nuestra relación. Su ambigüedad estratégica. Entendemos por qué la practican, pero hablaremos de eso después.
Por ahora veamos si nuestra relación evoluciona. Hay una cosa. Hoy los iraníes dijeron, no permitimos que petroleros con destino a la India o con bandera india cruzaran el estrecho de Hormuz. Ahora hay una discrepancia entre lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán y lo que dice el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que no sabemos cómo va a evolucionar esto. Esto sería el nivel 2. Luego llegamos al nivel 3, probablemente el más complicado de todos. Cualquiera que tenga lazos con Estados Unidos, Israel, Europa o naciones hostiles, y eso podría incluir, por ejemplo, a Japón, quizá no Corea del Sur. Prohibido. No puedes cruzar Hormuz. Punto. No hay permiso y ni se molesten en pedirlo, porque no se lo vamos a dar. Y el número 4, igual de complicado que el 3. Todo el resto. Es decir, el resto del mundo. Si tienes un petrolero, sea cual sea su bandera, y te aventuras a cruzar o maniobrar sin pedir permiso a Irán, te van a atacar. Esto fue exactamente lo que le pasó a un petrolero en las últimas horas, que tenía bandera tailandesa, y se dirigía a Tailandia. No pidieron permiso, así que ahora están pagando las consecuencias. Esto solo para darles una idea de la complejidad del estrecho de Hormuz. Y por supuesto, el hecho de que técnicamente los iraníes pueden decir que el estrecho está abierto, pero al mismo tiempo el estrecho está cerrado. Depende con quién hables. Y depende de si te van a dar o no el permiso. Es muy simple, ¿sabes? Así que te puedes imaginar, Nima, las repercusiones que ya hemos visto. Pero las repercusiones la semana que viene serán aún más infernales de lo que ya son. Porque esto significa que la mayor parte del petróleo y del gas no va a ir a ninguna parte. Y te puedes imaginar lo que eso significa para la economía mundial. Que no, Piroseis es So you can imagine, Nima, the repercussions that we are already seeing, but the repercussions even next week is going to be even more hellish than it already is. Because this means most of the oil and the gas is not going anywhere. And you can imagine what this means to the global economy. It's 20% of the global economy's oil. Suave reflequeto por ciento del petróleo mundial. Así que todo se pondrá patas arriba. Ya está patas arriba. Por ejemplo, las aerolíneas ya están en pánico porque el precio del combustible para aviones se disparará a las nubes. Los cereales, ya sabes, escasez de alimentos por todas partes. Así que ahora todo está... Y obviamente los mercados no pueden valorar todo eso, porque no saben hacia dónde va ni cómo va a evolucionar o retroceder, en cualquier caso. Esto es algo con lo que los estadounidenses tendrán que lidiar, porque con la situación actual ya llevamos 4 ataques. En los próximos días tendremos 3 o 4 más, y él tendrá que encontrar una salida. Básicamente proclamar la victoria y retirarse. Pero si proclama la victoria y se marcha, la derrota estratégica será evidente para todo el planeta. Será el fin de su presidencia. Garantizado. El fin de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental, más que garantizado. Eso ya está ocurriendo. Y, por supuesto, el fin de la hegemonía global, porque ¿quién va a respetar a una superpotencia que entra en una guerra sin planearla? Y, ya sabes, les dan una paliza monumental, una paliza enorme, por parte de una potencia de tamaño medio que ha estado bajo sanciones durante 47 años. Eso es todo. Y del lado iraní, como sabes, Nima, no ceden. Lo oímos de Araghchi, de Kalibaf, de cualquiera que hable en el Majlis. No, ya está. Y nuestra lista de condiciones es lo que enumeré en la columna a la que te refieres. El aviso de desalojo a los estadounidenses. Eso es. Y esto lo comparten por el invisible nuevo Ayatolá Mustafa Khamenei, por el nuevo líder Ayatolá Mustafa Khamenei, por el liderazgo político, por el Majlis, por todo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por las fuerzas militares y por la población de Irán. Eso es. Y si no lo haces, bueno, este es tu aviso de desalojo. Si no lo quieres, bien, la guerra continúa. Y la guerra terminará cuando nosotros digamos. Nosotros, Irán, no Estados Unidos. Esto es una locura. Creo que te muestra cómo todo el sistema de relaciones internacionales está totalmente patas arriba. Y no sabemos hacia dónde va esto.
Nadie sabe a dónde va esto, y es un choque directo de vida o muerte. La cuestión es, ¿quién parpadeará primero? No va a ser Irán. Eso está garantizado. Y el precio que están pagando por eso, como sabes, Nima, a nivel personal, es horrendo, horrendo. Pero no hay otra salida. No hay otra salida. Si quieres derrotar a un imperio, como hicieron los vietnamitas, pagaron un precio espantoso, y aún así vencieron a un imperio. That's guaranteed. And the price they are paying for that, as you know, Nima, personally, it's horrendous, horrendous. But there's no other way. There's no other. If you want to defeat an empire, like the Vietnamese did, they paid an horrendous price, and they did defeat an empire. Pepe, Donald Trump is trying to somehow, by new rhetorics, trying to manipulate the Pepe, market. Donald Trump está intentando, de alguna manera, con nueva retórica, manipular el mercado. Pero viendo lo que pasa en Alemania y Francia, por ejemplo, han empezado a usar sus reservas de petróleo. Y los Estados Unidos anunciaron ayer que van a usar sus reservas estratégicas de petróleo. Pero mucha gente debería entender que esas reservas están pensadas para usarse, sobre todo, durante 2 o 3 meses, no más que eso. ¿Y cuál es la estrategia después de ese corto periodo? ¿Y cómo crees que Donald Trump podría de alguna manera convencer al mercado de que está haciendo algo? Porque, al fin y al cabo, no ves que aparezcan esas señales en el mercado. El petróleo sube, no baja. Ajá. No, los mercados no están convencidos. Respondiendo a tu pregunta sin rodeos, sí. Y aún liberando parte de sus reservas estratégicas, lo que los Estados Unidos están soltando, o lo que anuncian que van a soltar, según los mejores cálculos, durará alrededor de una semana. Eso es todo. Así que dentro de una semana van a tener que soltar más. Y entonces van a empezar a entrar en pánico a lo grande. Así que estas son medidas pequeñas que no cambian lo que está pasando en el campo de batalla. El hecho es que Irán ajustó otra vez su estrategia y ahora están lanzando salvas ultrarrígidas de sus misiles más poderosos, ya no del lote antiguo como el Khorramshahr 4, sino del moderno, que es un misil con 80 minimisiles que pueden dirigirse electrónicamente a distintos objetivos. Esto sobre Israel es una sentencia de muerte, y tienen en sus ciudades de misiles subterráneas, en el este de Irán, cientos, si no miles, de estos misiles. Por supuesto, lo único que oímos del departamento de siempre es: estamos bombardeando todo, estamos bombardeando todo, vamos a bombardear aún más. Estamos cansados de bombardear. No hay pruebas de que realmente estén infligiendo daños serios a Irán. No, están bombardeando indiscriminadamente. Y ahora, sin las bases de los atacantes en prácticamente todas las bases de esos agresores en Asia Occidental, en todas esas petromonarquías, han sido neutralizadas. Se han ido, sin contar las que estaban en Jordania y en Erbil, en Irak. El margen de maniobra para los enjambres de drones de Irán y ahora los nuevos lotes de supermisiles aumenta cada día. Por supuesto, todo vuelve a la percepción política, porque esta gente ni siquiera mira lo que realmente ocurre en el frente. Necesitan encontrar una narrativa para vender a la opinión pública de los Estados Unidos y al resto del mundo, y eso es imposible, porque cualquier narrativa que vendan implicará una derrota estratégica. No hay salida, y por eso se vuelve más peligroso cada día, porque sin duda se sentirán tentados a hacer algo literalmente apocalíptico, que por cierto es la mentalidad de muchos dentro de la administración de los Estados Unidos. No estoy hablando de la secta de la muerte en Asia Occidental, porque esa es una panda de círculos apocalípticos certificados, pero hay muchos entre ellos. El eje sionista en el núcleo del poder en Washington o en Nueva York que piensan así.
en términos apocalípticos. Y entonces quedará abierta la posibilidad de armas nucleares tácticas o incluso armas nucleares. Sigue sobre la mesa, sigue siendo posible, y por eso da tanto miedo. El exivo se estiva, quosi y ahorosisterala. Sigue siendo pusu. Es en eras, es el, es, se Who think like that in apocalyptic terms. And then the past will be open for tactical nuclear weapons or even nuclear weapons. It's still on the table. It's still possible. And that's why it's so terrifying. I think what's militarily is important to be considered right now. Looking at the map of Iran, you see most. Creo que ahora hay que prestar atención a lo militar. Mirando el mapa de Irán, la mayoría de los objetivos están en el oeste del país. Sí, y eso muestra cómo, ya sabes, porque Donald Trump, por lo que dice Pete Hack, dijo, estamos controlando todo. El espacio aéreo está en nuestras manos. Eso no es cierto, porque están usando el espacio aéreo iraquí, acercándose a las fronteras iraníes y luego disparando a Irán. No están volando sobre Irán, ya sabes, como si. Es increíble que todas estas narrativas se están desmoronando, en mi opinión. Y mencionaste algo muy importante, Pepe, los radares en el Golfo Pérsico y también en Israel. Sabemos que la mayoría de esos radares han sido destruidos hasta ahora, y los sistemas de defensa aérea no pueden funcionar sin esos radares, y simplemente ya no están. Hay fotos, Nima, de enjambres de misiles balísticos iraníes sobrevolando Israel y yendo hacia sus objetivos. Y obviamente no pueden ser interceptados, y algunas cosas filmadas por gente en tierra o en el mar. Vi imágenes tomadas por marineros chinos o japoneses. Es absolutamente, ya verás. Los interceptores se vuelven locos por todas partes sin acertar a sus objetivos. Y sí, todos sabemos que se están quedando sin interceptores en todo el espectro. En su desesperación, los estadounidenses tuvieron que repatriar los sistemas de defensa terminal de alta altitud y los sistemas Patriot desde Corea del Sur. La gente en Corea del Sur, los informados, están furiosos porque los estadounidenses los obligaron a albergar esos sistemas. En cuanto a la relación con China, fue un desastre absoluto y solo unos días después, los estadounidenses dijeron, vale, los vamos a traer de vuelta sin ni siquiera consultarlo con los surcoreanos. Así es como Estados Unidos trata a sus vasallos en general. El único vasallo conocido es Israel, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y por supuesto, bueno, esto es un proceso a largo plazo. ¿Cómo van a replantearse su relación con los estadounidenses, estas petromonarquías del Golfo? ¿O serán tan tontos de intentar que todo siga como antes, lo cual es imposible, ya sabes, y teniendo en cuenta que algunos de ellos están camino a la extinción? Dubái, a todos los efectos prácticos. De nuevo, el modelo de negocio de Dubái está muerto, y los Emiratos en gran medida están a punto de colapsar. No hay salida. Bueno, pero estos son efectos a largo plazo. El efecto a corto plazo quedó delineado por esta lista que Irán envió por varios canales a los estadounidenses. Dicen, mira, si no cumplen nuestra lista de demandas punto por punto, no habrá alto el fuego ni fin de esta guerra. Y la lista de demandas es bastante exigente. Incluye de todo, fin de las sanciones, reparaciones a Irán. Irán continúa con su programa nuclear civil como quiera, sin inspecciones, nada. Y, por supuesto, en uno de los puntos de los 9 en total, uno incluye una disculpa personal al ayatolá Mojtaba Khamenei por parte de Donald Trump. Obviamente, eso nunca ocurrirá, pero eso es todo.
Esto es un aviso de desalojo, algo que ninguno de nosotros podría haberse imaginado que sucedería ahora. Una potencia de tamaño medio leyéndoles la cartilla a la mayor armada en la historia de Star Wars, o como quieran llamarlo los excepcionalistas. Yo dije, mira, esto es todo, y si no siguen nuestras condiciones, quedarán atrapados en esta guerra y no tendrán salida a menos que se rindan en Star Wars or whatever. The exceptionalists themselves, I say, look, this is it. And if you don't follow, you're going to be mired in this war and you will not have a way out unless you surrender. So the terms of surrender have been handed by Iran to the US. Así que Irán le ha entregado a Estados Unidos los términos de rendición. Esto es, en términos geopolíticos, el mayor vuelco imaginable, ¿no? Es- Creo que, mirando la realidad de lo que pasa, Pepe, el poder ofensivo de Estados Unidos, hasta ahora se ha usado una cuarta parte de los misiles Tomahawk, una cuarta parte, y ni siquiera llevamos, ya sabes, ni 2 semanas de conflicto. Pero en lo defensivo la situación es aún peor. Tuvieron que llevar todos esos sistemas de defensa aérea desde Corea del Sur a Israel para defenderlo. No sé cuán efectivos serían para Israel, pero a largo plazo verás que las capacidades ofensivas de Estados Unidos se reducen, y las defensivas de Estados Unidos e Israel también, porque los radares ya no están. El sistema de defensa aérea, el de alerta temprana, ya no está. Los israelíes están experimentando algo que nunca antes habían vivido. Y no solo eso, al implicar a los estados árabes del Golfo Pérsico, les dijeron, Pepe, antes de la guerra, que Donald Trump les aseguró que esto acabaría en 4 días. Mira lo que está pasando ahora mismo. Y eso nos remite a ¿qué dijo él hace 2 días o 3? Y esto es absolutamente... Bueno, hay muchas... Ni siquiera califica como una página del manifiesto dadaísta o del manifiesto surrealista. Todo el mundo se queda sin palabras porque esto viene del presidente de Estados Unidos. Esta guerra es una excursión. Puedo acabar con esta guerra cuando quiera. Estamos cansados de ganar. Y luego, en medio de todo eso, él dice, me metí en esta guerra por Steve, Marco, Pete, etc. Está echando a su grupo de payasos debajo del autobús porque obviamente, como cobarde que es, no puede asumir la responsabilidad. Fue su decisión final. Nadie lo obligó a hacer nada. Y él dice que ese grupo de payasos que en realidad le hablan casi a diario lo obligó a bombardear Irán. Lo cual, si toma sus palabras al pie de la letra, convierte a esas personas en traidores a Estados Unidos, porque le dieron al presidente información falsa que condujo a una guerra. Esto es gravísimo. Es motivo para encarcelarlo a él y encarcelar a todos los demás. Entonces, ¿qué es? Una vez más, lo único en lo que destacan es en construir narrativas, retocarlas y cambiarlas, cuando no les convienen. Y este es un caso maestro de hay que retocar la narrativa y cambiarla lo antes posible. Y entre medias, vemos este espectáculo espantoso de arrojar a todos los payasos bajo el autobús, evitando asumir las consecuencias de sus actos y decisiones, presumiendo al mismo tiempo que está ganando, cuando claramente le alimentan con información falsa una y otra vez si miras lo ocurrido en el campo de batalla, y tratando de encontrar una salida, una vía de escape que es absolutamente imposible. Una vez más,
porque si capitula, eso sería el reconocimiento de una derrota estratégica masiva. Comparado con esto, todo lo anterior, Vietnam, Irak, Afganistán, fue un juego de niños, de verdad. Así que todo eso, Nima, lo hace aún más peligroso de lo que ya es. Por eso la imagen china del babuino fuera de control aplica por completo. Un babuino naranja, acorralado, muy enfadado, peligroso, sin salida. Así que va a desatar su furia por todas partes. Es extremadamente peligroso. Se los ese punto cállese los ese estivo condo carilas este quieste tachenili. Extremadamente. Completely applies. An orange baboon, cornered, very angry, dangerous, with no way out, and so he's going to unleash his fury everywhere. It's extremely dangerous. I think we can see the threat of these false flag operations in the United States. Creo que podemos ver la amenaza de estas operaciones de falsa bandera también en Estados Unidos, porque ayer el Buró Federal de Investigaciones, según informes, advirtió a la policía de California: es asombroso, se están inventando cosas y ¿quién haría eso en Estados Unidos? Si eso ocurre, será una operación de falsa bandera. No le veo ninguna base real a ese tipo de retórica. Y nadie creería que Irán lo haría. ¿Qué está pasando? Porque no se trata solo de los drones. También hablan de células durmientes. Irán se está preparando. Es la misma retórica que vimos cuando Donald Trump llegó al poder. Decían que los drones iraníes estaban aquí, que un barco de la Marina iraní venía, que nos enviaban drones para destruir a los Estados Unidos. ¿Crees que esa escalada sería de alguna manera una bandera falsa u operaciones de falsa bandera en los Estados Unidos? Incluso si lanzaran falsas banderas, no sería suficiente para convencer Nence Tom. Bueno, al menos la población estadounidense tiene un cociente intelectual por encima de 10. Seamos optimistas, ¿no? ¿No los vas a convencer? Claro. La guerra ya es muy impopular. Creo que ronda el 60 y pico, como un 66%, que es enorme. Consideran esta guerra una aventura completamente absurda. Y lo es, con elementos de absurdo que circulan todos los días por todas partes. Pero necesitan cambiar la narrativa. No hay absolutamente nada que puedan vender a la opinión pública nacional ahora mismo, salvo estamos bombardeando a Irán con todas nuestras fuerzas. Eso es todo. No hay nada más. Por supuesto, no hablan de la respuesta, no hablan de que ya han perdido todas sus defensas en toda Asia Occidental y más allá. No pueden hablar de eso. Así que siguen inventando cosas. Y por supuesto, los casos de posibles operaciones de falsa bandera, el índice de falsas banderas, se dispararán a partir de ahora. Y esto es la segunda semana, Nima. Solo vamos por la segunda semana. Hay una posibilidad seria de que esto dure al menos 3 o 4 semanas más. Y luego, por supuesto, vendrá la destrucción de la economía global, aunque se detuviera la semana que viene, cosa que no ocurrirá porque los iraníes no quieren detenerlo, y ellos tienen la iniciativa de guerra asimétrica, tienen su estrategia de disuasión afinada y ahora está entrando en una marcha más alta. No les interesa detenerla, y lo dicen todos los días. No, la guerra termina cuando nosotros queramos que termine. Así que esa es la confianza en sí mismos de los militares que están. There's no interest for them to stop it. And they are saying it every day. No, the war ends when we want it to end. So this is the self-confidence of the military who are on top of all things. And they know what they're doing. Yeah.
por encima de todo y saben lo que hacen. Sí, creo que el problema es, Pepe, que viendo lo que dicen los funcionarios iraníes, sabemos lo que quieren, sabemos que buscan. Dicen, no al alto el fuego, a nadie le importa el alto el fuego. No queremos negociar más con Estados Unidos, porque ya nadie confía en Estados Unidos en Irán. Y si hubiera algún movimiento político, vendría de Rusia, China o de la comunidad internacional. Ya nadie se interesa por Estados Unidos ni por Israel. No veo esto. ¿Sabes? Steve Witkoff otra vez. Ya sabes, estos tipos han hecho tanto, nadie querría negociar con ellos después de lo que han hecho hasta ahora. Veamos si los rusos aprendieron la lección. Esa es otra historia. Es una historia muy complicada. Y Pepe, mencionaste la llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Sabemos cuál fue el objetivo principal de que Donald Trump llamara a Vladimir Putin? ¿Qué quiere de Vladimir Putin? No, no lo sabemos, porque las filtraciones fueron muy selectivas y el comunicado del Kremlin fue algo críptico. Y lo que dijo Ushakov obviamente escuchó la llamada telefónica. Probablemente estaba en la misma habitación que Putin, ¿no? Y la forma en que Ushakov lo presentó fue fascinante. De hecho, básicamente estaba diciendo, sin decirlo directamente, que Trump llamó a Putin pidiendo ayuda. Esa es la clave de todo esto. Cosa que, por supuesto, los rusos fueron lo bastante corteses como para no poner en titulares por todas partes, aunque podrían haberlo hecho, porque básicamente es otra carta que Putin puede jugar. Podría haberle dicho a Trump, yo puedo ser el mediador, puedo encontrar una solución porque me llevo bien con todas las partes, incluso contigo, pero eso dependerá, claro, de que los rusos convenzan a los iraníes de que Rusia puede ser mediadora ahora. Irán no quiere mediación ni diplomacia alguna. Dicen una y otra vez que la diplomacia la han matado los Estados Unidos. Y eso es todo. Así que lo único que tenemos es un ultimátum, eso que entregaron extraoficialmente esta semana, la advertencia, el aviso de desalojo. Si cumplen con todo eso, sobre todo, estos serían los 3 puntos principales. Estados Unidos fuera de todas las bases militares por toda Asia Occidental. Punto número 1, el más importante. Número 2, fin de todas las sanciones, literalmente. Y número 3, continuamos con nuestro programa nuclear, el programa nuclear civil, como queramos, sin inspecciones de ningún tipo, etc. Nosotros decidimos cómo queremos ampliar nuestro programa nuclear civil. Digamos que estos son los 3 puntos principales. Como sabemos, el establishment estadounidense, no ese babuino naranja, nunca aceptará nada de eso. Por eso esto es una guerra, a ver quién cede primero. Y suponiendo que haya un ataque, si Trump actúa la próxima semana, todo es posible. Trump la próxima semana dice, bueno, bombardeamos Irán hasta hacerlo añicos. No queda nada más que bombardear. Gané y punto. ¿Qué pasa después? ¿Significa eso que Estados Unidos va a dejar a Israel solo y que Irán lo devaste? Imposible. ¿Significa eso que Estados Unidos se retirará de Oriente Medio, de Asia Occidental y de todas esas bases? Poco probable. ¿Significa eso que Estados Unidos llegará a un acuerdo para garantizar paso libre a todos en el estrecho de Hormuz? No, porque Irán ya dijo que no. El estrecho de Hormuz ahora ha sido privatizado. Lo controlamos, lo administramos, y nosotros decidimos quién tiene tránsito libre y quién no. Así que eso tampoco va a cambiar. Así que, incluso si hay un ataque, no hay seguimiento. Ese es el problema. Es un callejón sin salida. Para la presidencia de Trump, es un callejón sin salida. We run it, we manage, and we decide who has free transit or not. So this is not going to change as well. So even if there is a tackle, there's no follow-up.
That's the problem. It's a dead end. For the Trump presidency, it's a dead end. Their only possible tackle would be to destroy Iran's will to resist. Lo único que podrían intentar sería destruir la voluntad de resistencia de Irán. Y eso es estratosféricamente imposible. Así que el estancamiento continúa. ¿Recuerdas a Benjamin Netanyahu hablando con Vladimir Putin y pidiéndole que enviara a los iraníes el mensaje de que Israel no atacaría a Irán? Fue después de la guerra de 12 días. ¿Recuerdas? Lo recordamos. No veo a nadie, ni siquiera en Rusia, en Moscú, creyendo lo que dice Donald Trump o lo que dice Benjamin Netanyahu, porque saben que los han estado engañando en Ucrania durante 4 años. Y Donald Trump, durante más de 12 meses, ha estado engañando a los rusos en Ucrania con esas negociaciones falsas. Les está enviando inteligencia, todo, a Ucrania, y luego dice, no, queremos negociar, queremos poner fin al conflicto. Creo, el concepto entero de Eurasia, Pepe, es importante ahora mismo, porque hablas de Irán. Pero Irán es de algún modo la base. Va a ser la base. Si Irán no existiera, la estructura se derrumbaría, y mucha gente lo entiende. ¿Recuerdas que cuando empezó esta guerra, los israelíes hicieron todo para manipular el Cáucaso meridional? Empezaron con esas tensiones entre Irán y Azerbaiyán. Lanzaron una operación de bandera falsa contra Azerbaiyán, diciendo que los iraníes los estaban atacando. Y por eso, ya sabes, lo intentaron. Pero parece que la situación en Azerbaiyán está bajo control, tanto de Irán como de Rusia. Y no vamos a ver que las tensiones, ya sabes, se intensifiquen. ¿Cómo ves que Estados Unidos tenga una asociación estratégica que el vicepresidente de Estados Unidos firmó con Azerbaiyán? Israel está intentando manipular la situación en las fronteras, ya sabes, entre Azerbaiyán, el corredor de Sangasur, al que Donald Trump quiso poner su nombre. Pero, ¿crees que ese concepto, ese tipo de movimiento, ha fracasado hasta ahora? ¿Y ves posibilidad de tensiones en esa dirección? Bueno, Turquía y Azerbaiyán no son tontos para enfrentarse a Irán ahora. Irán ya anticipó eso diciendo, miren, no vamos a atacar a ninguna nación que no nos haya atacado, o incluso si tienen intereses estadounidenses, no nos están atacando. Así que ese fue un mensaje directo tanto para Turquía como para Azerbaiyán. Quédense donde están, no intenten nada, si lo hacen lo van a lamentar. Ese fue el mensaje. Aparentemente, Turquía entendió eso muy bien. Azerbaiyán es un caso mucho más complicado, porque, ya sabes, la banda de Aliyev, vaya, es un nido de gánsteres muy complicado, ya sabes, muy cercano a Israel, muy importante. El oleoducto Bakú, Tbilisi-Ceyhan y sus puntos estratégicos son esenciales. Irán no atacaría el oleoducto Bakú, Tbilisi-Ceyhan no tomaría la iniciativa de atacarlo, porque esencialmente lo que podrían hacer es atacar los cargamentos que transportan el petróleo que fluye por el Bakú-Tbilisi-Ceyhan y llega a Ceyhan en el Mediterráneo Oriental en Turquía, y luego van de Ceyhan a Israel, cargados de petróleo para Israel, porque el Bakú-Tbilisi-Ceyhan sirve a varios clientes, incluyendo a Georgia como país de tránsito y a la propia Turquía. Así que si Azerbaiyán, Turquía y Georgia no hacen nada contra Irán, no tiene sentido atacar el Bakú-Tbilisi-Ceyhan. Cómo vayan a actuar más adelante es otra historia. No es el caso de Georgia, sino especialmente el caso de Azerbaiyán. Pero podría ser atacar petroleros que llevan el petróleo del Bakú-Tbilisi-Ceyhan en el Mediterráneo hacia Israel. Es un objetivo legítimo para Irán. Es algo que podría suceder. Ataques con drones, eso ciertamente podría ocurrir. Así que es muy Erdogan porque, claro, es muy astuto. Se pasa la vida cubriéndose las espaldas. Sabe que con Irán tiene que andarse con cuidado. Ni siquiera puede cubrirse. Tiene que mantenerse callado, básicamente.
Y por supuesto, Irán sabe que si hay un ataque a Turquía, obviamente todos esos chihuahuas en Bruselas van a empezar a gritar como perros rabiosos. Artículo 5, artículo 5. Así que, ya sabes, hay límites. Pero Azerbaiyán es complicado porque podría beneficiarse del corredor de transporte norte-sur si ese corredor continúa más adelante. No sabemos, por ejemplo, si Irán permitirá que India sea socia en el puerto de Chabahar después de lo ocurrido. Uno de los escenarios que veo es que ese corredor podría convertirse en un corredor Rusia, Irán, China y ya no India. Es bastante posible, porque Rusia e Irán fueron traicionados por India. India no tiene absolutamente ningún apoyo de nadie. Lo que les hicieron primero a Rusia y luego a Irán se ve en todas partes como una traición, con el riesgo de dinamitar el grupo desde dentro, lo que significa que los miembros será una lucha cuesta arriba estos próximos meses, no solo para decidir cuál es el papel de India este año. India has absolutely no support whatsoever from anybody. What they did to both Russia and then Iran later is seen all over as a betrayal, with the risk of blowing up BRICS from the inside, which means the BRICS have, an uphill struggle these next few months, not only to say, okay, what's the role of India this year? Do we allow India to be the chair and host the summit later this year after what happened? ¿Permitimos que India presida y organice la cumbre más adelante este año después de lo ocurrido? Al fin y al cabo se pusieron abiertamente del lado de Estados Unidos e Israel. Eso va en contra de los intereses de los países del grupo BRICS. Todos ellos. Entonces, ya sabes, la situación del grupo BRICS ahora es crítica. Es más que horrible. Están en coma profundo y no sabemos cómo los van a resucitar. Todo eso añade complejidad al asunto cada día. Y si esta guerra sigue unas semanas más, ¿será el colapso total de la economía mundial? Punto. Entonces se acabaron nuestras apuestas. Nadie sabe qué viene después. Y él diría que la demencia intrínseca del eje sionista internacional y de la actual administración en Washington podría llevarles a destruir finalmente la economía mundial. Vale, estamos acorralados. No estamos ganando. Al contrario, estamos perdiendo. Bien, todo el mundo también va a perder. Esa es la mentalidad de estos mafiosos. No piensan en nadie más que en salvarse el pellejo. Desde cualquier ángulo que lo miremos, Nima, es realmente aterrador. They're not thinking about anybody else apart saving their own asses. Pepe, Terrifying. Every angle we look, Nima, it's really terrifying. we know that Donald Trump is he's going to go to China. It Oof. seems that Sabemos que Donald Trump va a ir a China. Parece que intenta convencer a los chinos de comprar No way. Not petróleo gonna estadounidense. happen. First of all, because they don't Men- need it, Nima. De ninguna manera, no va a They pasar. have everything No they va a need, pasar. from, Primero, porque no lo necesitan, Nima. the power Tienen of todo lo que necesitan, el gas del gasoducto Power of Siberia y del Power of Siberia Seigu, que se terminará en los próximos 2 años y ya está acelerado, petróleo de Kazajistán, gas de Turkmenistán, gas de Myanmar. No lo necesitan. Olvídalo, olvídalo. Y por supuesto, para los chinos esto es cuestión de seguridad nacional. No pueden comprar energía a un país que en el largo plazo quiere ir a la guerra contra ellos. No tiene sentido geopolítico, ni siquiera económico, así que el comercio en sí ya está muerto. Suponiendo que continúe, los chinos, claro, respetarán el protocolo y organizarán el viaje. El viaje ocurrirá, pero ni siquiera será una oportunidad fotográfica para Trump. Los chinos lo manejarán, por supuesto, de forma diplomáticamente correcta, pero será un evento menor e inconsecuente. Yeah, they will handle it, of course, very correctly from a diplomatic point of view, but it will be a minor event, inconsequential. But in terms of Russia and Iran, what does Donald Trump want from China? That would Pero en términos de China Rusia to- e Irán, to help him. ¿qué quiere Donald Trump Nobody knows. de China? Nobody knows. Que China He doesn't pueda know. realmente It's ayudarle. not a strategy.
Nadie lo sabe, él no lo sabe, no es un estratega, Nima, no tiene estrategia. Su estrategia contra Nima fue solo una, la guerra de aranceles. Perdió. Eso es. No hay nada más. Bueno, tanto en la primera etapa de Trump como en la segunda etapa de Trump hubo una sola estrategia, la guerra de aranceles. Perdió la primera y también la segunda. No tienen un plan alternativo. Y los chinos saben exactamente que no quieren ni necesitan de Estados Unidos. Están aprendiendo todo lo que se puede aprender sobre la maquinaria del imperio a nivel militar en acción. Están acumulando inmensas cantidades de información valiosa sobre eso, que usarán más adelante, la procesarán y la usarán después. Están ayudando a Irán con inteligencia de alta tecnología en tiempo real. Entonces, ¿qué sentido tiene que Trump vaya a Pekín? Bueno, por la oportunidad. Y ya está. Que así es como los chinos lo van a tratar. Una vez más, insignificante para el futuro cercano y para los planes a largo plazo. Once again, inconsequential for the near future and for long-term plans. Pepe, the other party that is influenced by the war in the West Asia is Europe. Pepe, la otra parte que está influida por la guerra en Asia Occidental es Europa, y Europa no está al margen de Asia Occidental. El conflicto en Ucrania ha golpeado a Europa de una forma que nadie esperaba antes de que empezara la guerra, y ahora mismo no están recibiendo de Rusia, no están recibiendo de Asia Occidental. ¿Y cuál es la estrategia por parte de los europeos? ¿Tienen alguna estrategia? ¿Tienen alguna estrategia distinta considerando esos países? Me encanta tu pregunta, Nima. Cuando haces esa pregunta me entra la risa porque, claro, tienes que preguntarla, pero todo el mundo sabe la respuesta. No hay estrategia. Su única estrategia, su plan principal es echarle la culpa de todo a Rusia y ahora a Irán, o a ambos. Eso es todo. Solo hay que seguir los comunicados de Bruselas o cada vez que esa pareja femenina estúpida, lo siento por quienes amamos a las mujeres, pero desafortunadamente estas dos son una desgracia para las mujeres. La medusa tóxica y esa Estonia, con el cerebro de una guerra desmembrada, eso es. Solo escucha lo que dicen, o sus comunicados, sus publicaciones, lo que sea. Eso es. No hay nada más. No hay margen de maniobra, no hay nada. Y estos idiotas siguen negándose a reconocer que sus políticas están llevando a Europa a una crisis energética monumental. Fenomenal, horroroso. Ni siquiera ha empezado todavía. Ahora no tienen gas de Qatar ni gas de Rusia. ¿De dónde van a sacar gas? De Marte. Patético. Y eso se lo infligen ellos mismos. Cuando digo ellos, me refiero a la Unión Europea, en especial a la Comisión Europea, y no hay salida. Y nadie los va a salvar. Y a nadie le importa. Y al resto del mundo no le importa. Y aun si quisieran comprar, bueno, podrían comprar energía rusa pagando un precio enorme. Pueden comprar energía estadounidense pagando un precio que no pueden permitirse. Eso es, mientras reciban préstamos de bancos que no pueden devolver, bueno, pueden comprar energía pagando precios absurdos en el mercado al contado. As long as they get loans from banks which they cannot pay back, okay, they can buy energy paying absurd prices in the spot market. Yesterday, Wall Street Journal reported that Iran is exporting oil more than Ayer, el Wall Street Journal informó que Irán está exportando más petróleo que antes de que comenzara la guerra. Sí, indirectamente, así que están comprando energía rusa de forma indirecta. Por supuesto, por supuesto. Go ahead. No, go ahead. Adelante, Pepe. I think Creo que una de las preguntas más cruciales ahora en la mente de la administración Trump es cómo esta guerra está cambiando el Medio Oriente. ¿Cómo está cambiando a todos estos estados árabes junto con Irán?
No se oye mucha discusión pública por parte de estos estados árabes, pero si tuvieras que describir lo que pasa en su mente, han estado acogiendo bases estadounidenses durante muchos años. Y ahora, esta guerra que no es su guerra, la guerra que Estados Unidos e Israel están librando en Irán, los está influenciando de una forma que nadie diría, ninguno de los líderes de estos países había imaginado jamás. ¿Y qué está pasando en la mente de los dirigentes de esos países? Porque no se trata solo del petróleo, se trata de su forma de vida, de sus negocios, de todo. En Dubái, estos multimillonarios se están marchando. Solo hay una pregunta, Nima. ¿Aprenderán la lección? Es demasiado pronto para decirlo. Habrá que esperar. Habrá que esperar, claro, suponiendo que esta guerra termine en las próximas semanas. Entonces veremos si aprenden la lección o si seguirán siendo prescindibles, que es exactamente lo que son. Y debe dolerles a todos, son gentes muy tribales y orgullosas. Parece que los han tratado como si fueran menos que mierda la superpotencia que se suponía debía protegerlos. Veamos si sacan las conclusiones necesarias. No apostaría nada por eso. Pero suponiendo que sí, vamos a asistir a una reordenación geopolítica radical de toda Asia Occidental y, en especial, de las monarquías petroleras del Golfo. Por supuesto, los rusos y los chinos lo observan con mucha atención, porque tienen tantos intereses y buenas relaciones. Porque entonces, si no va a ser el paraguas estadounidense en el futuro, podría convertirse en un paraguas ruso-chino. Y por supuesto, en términos del petrodólar, las ramificaciones hacia el petro EU1 serán cada vez más sólidas, por decirlo menos. Pero es demasiado pronto para saberlo. Es demasiado pronto para decirlo. Por el momento, están en estado de shock porque todo ha sido muy rápido. ¿Te imaginas que de un día para otro todo el modelo de negocio de Dubái desaparezca? Hace 2 semanas, Dubái era la encrucijada del planeta. Ahora está muerto, así de simple. No es ni siquiera un parpadeo en términos históricos. Eso es, y no va a volver. Ya nadie invertirá en Dubái, y ya no es el refugio seguro para expatriados. Ya está, se acabó. Así que no sabemos qué vendrá después. No sabemos cómo Qatar va a recuperarse. No sabemos si estas bases serán reconstruidas por Estados Unidos. Si se reconstruyen, todo volverá a ocurrir y habrá otra guerra en el futuro que replicará a esta. Si deciden, no, ya no pueden tener bases en nuestro territorio soberano, la reacción de Estados Unidos, sobre todo con este presidente, es impredecible. We don't know how the others are going to, how Qatar is going to recover. We don't know if these bases will be rebuilt by the Americans. If they are rebuilt, everything is going to happen, that there will be another war in the future replicating this one. If they decide, no, you cannot have bases in our sovereign territory anymore, the American reactions, especially under this president, is unpredictable. They could decide to bomb them again, but this time coming from the empire. Podrían decidir bombardearlos de nuevo, pero esta vez viniendo desde el propio imperio. Así que todo queda en el aire. Por ahora, todo queda en el aire, pero ya veremos. Veamos si estas petromonarquías colectivas tienen un cerebro que funcione. Si no, madre mía, van a pagar las consecuencias otra vez en un futuro cercano. Creo que muchos, Pepe, están interesados, antes de acabar, en saber cuál es el futuro del programa nuclear iraní y si el nuevo líder va a cambiar la política respecto a las bombas nucleares, a las armas nucleares. Porque, ya sabes, ven lo que pasa con el caso de Corea del Norte. Tienen armas nucleares, tienen bombas nucleares, por eso nadie los ataca.
Entonces, ¿por qué Irán debería seguir en el Tratado de No Proliferación Nuclear y en todas esas instituciones? Ya no tiene sentido para Irán. Los están atacando. Ahora mismo están librando una guerra existencial. Creo que esas son preguntas enormes para la dirigencia iraní en este momento. ¿Puedo hacerte esta pregunta, Nima? Bien. Voy a ser muy conciso. Eres Mojtaba Khamenei. Eres el nuevo líder supremo y estás preservando el legado de tu padre. Sabes que tu padre fue probablemente el mayor obstáculo para que Irán tuviera una bomba nuclear. Ahora eso terminó. Ahora es un nuevo sistema y Irán está en guerra. ¿Qué harías? O si fueras asesor de política exterior de Mojtaba Khamenei, ¿qué le sugerirías que hiciera? I think the obvious path is that you build nuclear weapons because Creo que lo obvio es fabricar armas nucleares porque actúan como elemento de disuasión. No están pensadas para usarse y nadie las ha usado desde la última vez que Estados Unidos las empleó. Son garantías para la seguridad para el futuro del país de que nadie atacará más. Creo que eso está ocurriendo, Pepe. Creo que está ocurriendo mientras hablamos, porque vieron que el líder supremo de Irán durante muchos años decía que esto iba en contra de los derechos humanos, contra la humanidad y todo ese concepto que existe dentro del Islam. Conocemos la moral del argumento, pero hay que aceptar la realidad fuera del Islam. Ves la realidad exterior, ves que el poder impone la ley. Esa es la realidad del mundo actual, y eso debería considerarlo la dirigencia iraní. Tienen que entender que si deciden seguir por el mismo camino de antes, Estados Unidos los atacará una y otra vez, e Israel también los atacará repetidamente. ¿Y cuál es la solución a eso? Creo que eso es enormemente importante ahora mismo con el nuevo liderazgo en Irán. ¿Cuál es el camino a seguir? Y eso es, si yo, ya sabes, pienso lógicamente sobre lo que está pasando, van a construir armas nucleares. Gracias, Pepe. Thank you, Pepe. There you go, Nima. You answered the question that everybody is asking. Thank you. Thank you. Ahí tienes, Nima. Has respondido la pregunta que todo el mundo se hace. Gracias. Y una respuesta muy racional. Y estoy seguro de que eso es lo que la gente alrededor de Mustafa Khamenei está considerando en este momento. Y eso sin contar al propio Mustafa. Aún no lo sabemos porque él no ha dicho nada hasta ahora. Por el momento, es esa idea ardiente que unifica a Irán. Pero me pregunto, ¿qué dirá la primera vez que aparezca en público? Podría ser algo muy parecido a lo que acabas de decirnos. Sí, Thank you so much, Nima. Obrigado, Pepe. Obrigado a você. Grande prazer. Muchas gracias, Neymar. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Un gran placer. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.